No, gracias a ti porque no me había acordado. Bueno, resumen rápido de lo que he visto hasta ahora. Tengo que poner un recordatorio de que tengo que ir ahora en todo caso. Les va a llegar un correo donde tienen que confirmar la cuenta de Altair. eh, Le dan a activar la cuenta con el correo institucional, lo más probable. Tienen que confirmar y poner una clave a su cuenta y les va a llevar a esta página donde van a estar diversas aplicaciones que pueden descargar desde la misma página, buscar en dónde están todas las aplicaciones y ahí en ella, tipeando idem en la esquina superior izquierda, les va a salir cómo descargarlo. Desde la pestaña de download, aquí, solamente esta, pueden bajar el software y desde el License Manager pueden bajar esto para posteriormente activar el software en sí. Eh, Ahora sí, ya arreglado el tema de la grabación. Ahora sí, dudas de otro tipo con respecto a cómo descargarlo o algo así. Si han logrado meterse un poco en idem, la idea es que igual hayan tratado de meterse de alguna forma, aunque sea a la mala, para ya tener una idea de cómo van los proyectos. De hecho, el profe ya le envió los comentarios de las presentaciones, ¿cierto? Sí, ya lo hizo. ¿Y tienen alguna duda con respecto a eso? O sea, eh, sobre qué hacer o algo así. A mí me pasa algo como particular con el proyecto mío, o sea, de nuestro grupo, es que Ujú. nosotros elegimos lo de Stockpile ¿Sí? y hace como semanas estuvimos jugando y estuvimos modelando, pero nos pasa que al ocupar partículas así como esféricas y le Ujú. ponemos como coeficientes de fricción, no me acuerdo lo otro, ¿Ya? ya, pero como normales, Ujú. se nos va o sea, se nos va lejos. Tranquila, tranquila, tranquila. Que están grabando. Ya, la cosa es que se nos vuelve loca la cuestión, pero con partículas amorfas como que no funciona. Pero el profe dijo que ni en las tesis se ocupaban esas partículas, así que estamos como intentando ver qué sucede con eso. Ah, te salen partículas esféricas como conformadas como de tres esferas, ¿puede ser? Sí, o sea, lo intentamos así porque con los coeficientes que digo, es como raro, como que estamos ocupando partículas esféricas como para hacer algo más normal, pero con los índices normales nos salen cosas muy reales. Sí, Y con sí. las, es como extraño. Si te salen como tres esferas, eso lo podéis configurar para que sea solamente una esfera en sí, sola. Eh, si la idea es que con ese modelo que puede ir con más esferas es para tratar de modelar lo más posible a una roca de verdad, ¿cachai? Con su respectivo porosidad y todo ese tipo de cosas, o ¿cómo se podría decir? Como su tipo de superficie. Pero puedes configurar que quede solamente una esfera posible para poder hacer al final simulaciones que sean incluso más fáciles para ustedes. Pero eso lo puedo nombrar después. Dale, dale. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda de cómo partir su proyecto, de los comentarios que le hizo el profe? Ah, no, ya está, esto está listo en todo caso. ¿No? Ok. Bueno, se supone que les va a abrir esto, Altair IDE, le configuran el idioma, el que ustedes quieran en ese sentido, le dan OK. Simón, yo tengo una duda. Mira, Sí, yo dime. estoy en mi proyecto haciendo el tema de transferencia de cascada de material que va a ser lixiviado. ¿Ya? Que es una idea que sacamos de un compañero que está trabajando en una mina y tiene el problema de que las cascadas se les cae casi todo, o sea, una gran cantidad al piso, se rebalsa. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Ok? Pero no he cachado cómo encontrar bien un documento donde salgan como los parámetros de para poder configurar un material como ese. ¿Cachai? O sea, porque por lo que tengo entendido hay que tener coeficiente de rodadura, hay que tener como temas de mecánica del material, ¿cachai? Coeficiente de rodadura, claro. O sea, No es que sé. hay que tener varios coeficientes para tener comportamiento medianamente similar. Pues. Ujú. No sé si hay como una palabra clave o una área específica de ingeniería No, que estudie eso para buscarlo. lo de los coeficientes de cuáles son la base
al final definen el material granular en sí, o sea, porque Claro, el coeficiente de rodadura define si se crea una pila o no, para ver si se desliza, me parece. Em, y bueno, los otros, se me olvida cuáles son, se me olvidan cuáles son los nombres de los otros, pero todo eso se lo pueden preguntar directamente al profe cuáles son los bases, porque con el profe hemos hecho simulaciones de ese tipo, de cómo pueden haber, cómo se produce un deslizamiento de un medio granular en un plano inclinado. No sé si eso es, o el tuyo es como va más por una correa transportadora quizá, claro, son pero dos correas transportadoras, ambas en ya, movimiento. Y pasa ya, de uno a otro como con un salto, ¿cachai? Por eso es cascada. ya. Igual de todas formas un flujo granular en todo caso. Todos los Sí, coeficientes de rodadura y de fricción al final tienen que tener claro, mientras más bajo el de fricción, menos, o sea, más rápido, más fácil van a deslizar y de rodadura va a ser más posible que en un medio granular deslicen y al final no se apile nada. Los bases están, me parece, previamente configurados en el software, pero puedo conseguirte en todo caso, con simulaciones que yo he hecho, cuáles son los que podrían ser los más ideales. Eso te los puedo conseguir de alguna forma y los puedo averiguar. ya, perfecto, por favor, para empezar a hacer como por lo menos las primeras simulaciones con datos medianamente ahí cercanos. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que también ya el profe igual a todos les puso que no lo mencionó en el correo, pero es importante que vayan planteándose hipótesis, porque les van a pedir una hipótesis en la presentación, les van a pedir una base de presentación. Y es importante que tengan todas esas cosas claras antes de, o sea, previo al avance número 1, que no sé cuándo lo tiene, me parece que a principios de junio, me parece, es el primer avance en ese caso. Pero eso, en ese caso, empiecen ya, si no puede, aunque no tengan la licencia, aunque sea demorado, tratar de conseguírselo igual, porque puede decir, no, igual falta un mes, pero es increíble que un mes para un proyecto como de este tipo, un mes se hace nada. Entonces, es muy importante que ya empiecen. Bueno, volviendo a esto, después de haber... ¿por qué se me abre? Después de haber configurado el idioma, tiene que darle a aceptar las condiciones de licencia, los típicos en todo caso, le dan a siguiente. Esto es una introducción del software, todo eso. Siguiente. Les va a pedir en qué carpeta instalarlo. Siguiente. Se va a configurar. Bueno, aquí me saltó un aviso de que ya hay una versión previamente instalada. Bueno, en ese caso ahí voy a tener que cancelar la instalación, pero ustedes tienen que seguir adelante, no tienen que, los siguientes pasos son más fáciles de hacer, o sea, no tienen que em, pedir algún software que sea como más de versión de clase o académico o de profesional, eso lo va, como ya está comprado este producto, o sea, este software para la universidad ya, no debería pedirles baile, deberían instalar una versión que debería ser la mejor posible, donde no tengas límite, porque las versiones que al menos nosotros teníamos antes, eh, teníamos un límite máximo de partículas, ustedes no lo van a tener. En ese sentido, ustedes tienen ventaja, además están en grupos de A4 o de A3, depende de cómo, y no debería generarles problema en ese caso. Bueno, después han instalado IDE, que debería aparecer en un icono. Bueno, ahí lo pueden configurar en la instalación, el icono de que se cree uno en el escritorio. Y después le dan a instalar el software de licencia. El mismo paso anterior, en todo caso. Y la instalación de este software también es relativamente sencilla. Y voy a ver si puedo alcanzar a ver la mayor cantidad de pasos posibles para que quede lo más claro posible, antes para no generar algún problema o de algún tipo. Eh, bueno, antes de esto, escuché que alguna gente se venía integrando. Hemos estado hablando de cómo instalar el software de IDE. En todo caso, todo esto va a ser grabado y lo vamos a subir a la plataforma.
ayudantías, tanto de ayer como del lunes, no, ya todavía no estaba disponible esto, entonces por eso recién lo estamos viendo hoy día. De todas formas lo van a hablar, si algunos compañeros tienen duda de ello, en la otra ayudantía los van a hablar de la próxima semana. Esta es la primera vez que vamos a ver eso, en ese caso. Pero los que se vienen integrando, ¿tienen alguna duda de su proyecto o algo así con respecto a IDEM o algo de cualquier tipo en ese caso? ¿O no? ¿No? Ok. Bueno, el archivo de licencia va a abrir esto, primeramente. Igual que la vez anterior, configuran el idioma, le dan OK. Y bueno, voy a tratar de alcanzar de hacer la mayor cantidad de pasos, ojalá que se pueda. Le dan a aceptar a las condiciones de licencia, una introducción. Aquí me va a detectar que ya hay una disponible en todo caso. Sí, sí, me lo pidió. A ver qué puedo hacer para que tratar de alcanzarlo lo más posible. A ver, me estoy acordando de los pasos que venían después. Bueno, después de eso eran puros pasos siguientes y hay una parte en la que les va a pedir si existe un archivo de licencia en el computador. En ese caso, ustedes le dan a... No, perdón, si existe otro software de licencia instalado previamente en el computador. Ahí ustedes le dan que no y siguen avanzando hasta completar la instalación. Cuando ya esté todo listo, no, la verdad es que son bastante intuitivos la forma de instalación de estos software, así que no creo que deberían tener mayor problema de configuración en ese caso, previo. Pero cuando ya esté listo, lo buscan, se los va a instalar en su computador como Altair License Utility, lo abren, y aquí cuando el profe ya ponga el código disponible, que dura 15 minutos antes em, de que se quede invalidado, cuando ya esté el código, va a abrir esta pestaña y van a License Usage, creo que era, parece. No me acuerdo si era esta o era otra pestaña. No, era en Hosted HWU, era aquí. Y aquí está, de hecho, aquí está la pestaña de autorización. Y aquí les va a aparecer, bueno, yo ya lo tengo previamente autorizado, por eso ahí debería salir un cuadro donde pueden tipear, donde deberían tipear el código de la licencia. Y que su nombre es, o sea que es lo que le debería salir. Aquí lo tengo guardado. Aquí debería aparecer un rectángulo donde pueden tipear. Debería decirle Authorization Token. Ahí ingresan el código, le dan a autorizar y ya debería estar listo IDEM para que puedan utilizarlo. De hecho, aquí voy a correrlo. Y como les repito, y como le mencioné previamente, esta versión es mucho más completa que la que teníamos antes, porque no tiene límites de ningún tipo. O sea, los únicos problemas que deberían tener con el software en sí son los problemas que podrían tener de correrlo con su computador previamente, pero el software en sí no debería arrojarle problema alguno. Em, ¿Dudas de algún tipo? Porque eso es básicamente lo que consta la instalación del software y todo eso. Le repito, esto todo está siendo grabado en todo caso, para que después no tengan dudas de cómo hacerlo. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda de cualquier tipo? ¿No? Ok. Voy a ver, te lo menciono al tiro en todo caso, creo que fue Juan Carlos que me pidió, porque este es
una simulación que nosotros hicimos para... ay, esto sí tiene. Ah, verdad. Hay que bajar esto. Me habíais pedido los coeficientes de rodadura y de ese tipo. Creo que eso todos lo pueden configurar acá. Y para también las personas que tienen problemas con la geometría de las partículas. Bueno, todo eso de la configuración de las partículas en sí lo ven en Bulk Material. Bueno, todo esto lo pueden ir cambiando ustedes en Bimbo. Pero aquí donde dice New Particle, ahí pueden ver el tema de la forma. Y de hecho aquí sale modificar forma. Y ahí deberían escoger Single Sphere para que les quede. Ahí también pueden darle 2 tipos de esfera, 4 esferas juntas. Bueno, eso es... Pueden darle bastantes formas como para que asemejar lo más posible a una roca, pero no me acuerdo quién me preguntó eso en todo caso. Pero de esta Yo forma... había preguntado eso, pero que nos pasaba algo como extraño, como que se supone que esos mismos coeficientes como de rodadura, restitución y fricción deberían hacer que la simulación sea un poco, por decirlo así, más viable con esas partículas. Pero nos pasa al revés, que con los que son ideales, como el que la simulación se vuelve loca. No sabemos por qué sucede eso. De hecho, estamos intentando ver cómo el tema de los materiales y eso. Calcularon las propiedades intrínsecas de inercia, volumen y masa de las partículas. Sí, o sea, esa parte no la hice yo, pero sí recuerdo que la mencionó mi compañero. Ya. Porque también trabajamos con el tiempo de precisión y hartas cosas más. Fue como súper extraño. Mm. Ah, qué extraño. Que no, bueno, ojalá que con el software ya con la licencia más actual, ojalá no tuvieran problemas, pero si lo siguen teniendo, trata de ponerte en contacto conmigo, con los otros ayudantes o con el profe mismo, para que en ese caso se te hagan más rápido los tiempos de simulación. Que es raro que te arroje problema en ese caso. También puede Que ser estábamos que pensando por cómo era las partículas... pirata. No, 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 no. Eso va a estar, o sea, debería estar ya listo, todo esto listo. La próxima semana ya debería estar todo listo, todo listo. O sea, la idea es dejarlo listo esta semana para que la próxima semana ya estén todos habilitados para seguir, para empezar a trabajar. Puede también que le esté dando problema el tamaño de las partículas. A veces cuando son muy pequeñas les cuesta, o sea, le cuesta mucho más al software simular y sobre todo por las dimensiones de la geometría que ustedes estén diseñando. Eso también puede influir. De hecho, cuando en estos modelos, cuando nosotros le damos partículas más pequeñas, se demoraba mucho más. Claro, el profe dijo que intentáramos con 1000 porque no fuimos al tiro como con 5000. En una de esas igual pudo haber sido eso. Ah, 5.000 igual son hartas. 5.000 igual son hartas. Puede ser un poco normal que se te trague un poco, porque igual 5.000 son... De hecho, ese era el límite máximo que nosotros teníamos antes en las versiones previas. Puede que la cantidad de partículas, si son muy pequeñas, le haya dado problemas. Bueno, para otras personas, aquí estos son los coeficientes que nosotros ocupamos para un proyecto de práctica. Entonces, estos deberían ser los bases, tanto restitución, fricción estática y coeficiente de rodadura. Juan Carlos, creo que me preguntaste. ¿O no? Sí, perfecto. Entonces, estos serían como una buena base para un mineral, ¿cierto? Esto sería una buena base de mineral. Sí. Ya, perfecto. Te agradezco. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Ok. Esto lo voy a llevar acá. Y esto también. Voy a pasar a la presentación en sí, que esta semana nos toca ver el comportamiento mecánico de los medios granulares. Todos estos contenidos pueden ser pueden sonar un poco conocidos, que esto los ven en, ay, ¿cómo se llama? En, en- Primeramente los ven en resistencia a materiales, perdón. Y también se toman en mecánica de rocas, pero creo que todavía por Maya, no sé si todavía hayan tomado mecánica, ¿o sí? ¿O resistencia a materiales?
Al menos yo sí. Todos los demás han tomado resistencia o mecánica, o cualquiera de los dos cursos, porque... Sí. Ah, ya, ok. Bueno, como propio de las propiedades mecánicas de los medios granulares, vamos a ver el círculo de Moore para análisis de esfuerzos, cohesión y ángulo de fricción, resistencia al corte y criterio de falla de Moore-Coulomb, que son propios de partículas, de cada partícula intrínseca, y como al ser al ser un medio granular debería ser un poco más complicado de modelar en ese sentido, pero a fin de cuentas es bueno que lo tengan claro esto a la hora de modelar. Bueno, el círculo de Moore principalmente es una técnica gráfica que se utiliza para determinar o predecir cómo se comportan los esfuerzos a nivel general eh, en un material específico. Esto sería un acercamiento a, a un, a una parte muy pequeña cualquier material, en el que si a este se le aplica un esfuerzo, invariablemente, en la mayoría de los casos, existirá un esfuerzo cortante en cada parte de las partículas, siempre y cuando existan esfuerzos tanto puede ser solamente de compresión de este paso, y por otro lado, y eso generaría que por estos lados haya un esfuerzo de tracción. Pero también pueden venir, como el ensayo de compresión tridimensional, pueden haber compresión de todos lados de las del material en sí. Y se modela principalmente con el círculo de Moore, donde el círculo representa todos los esfuerzos máximos posibles que puede soportar el material, el material, en ese caso, donde sigma 1 representa el esfuerzo máximo y sigma 3 el esfuerzo mínimo aplicado. Supone que más allá de todo este círculo no debería existir ya material, ya debería existir una cedencia en ese caso, donde las coordenadas están representadas por x igual a sigma sub x, tau xi, que corresponden al esfuerzo horizontal y al esfuerzo de corte. Y la otra coordenada es i igual a sigma sub i, menos tau i xi. Bueno, como ustedes lo vieron en todo caso, en una matriz de esfuerzos, como existe el sigma sub x, no sé si puedo dibujar de alguna forma, creo que sí. Bueno, aquí sí. Ustedes tienen el sigma sub x, aquí, el sigma sub i, los esfuerzos principales, y aquí tienen los esfuerzos cortantes. Esa es la base. Bueno, esto es más complejo en todo caso, porque en un material debería tener esfuerzos tridimensionales, pero esta es la base para un caso bidimensional, donde estos esfuerzos, los dos tau, son iguales. Entonces no debería haber complicaciones en ese caso de este tipo. Van a tener una guía de ejercicio en todo caso, pronto, la estamos haciendo, bueno, la estamos terminando, para que puedan ejercitar todo esto. Tanto el tema de los esfuerzos como lo que vimos la semana pasada ay, no me acuerdo cómo era el nombre, pero eran las propiedades de de los medios granulares, las propiedades a nivel intrínseco. Oh, ¿alguien sabe cómo se borra esta cuestión? Aquí está. Aquí se puede borrar. También decir que el esfuerzo cortante máximo está representado por el radio del círculo, que eso se representa con esta ecuación, y que los esfuerzos máximos y mínimos pueden ser calculados con esta, P más R coseno de 2. ¿Cuál era esta letra? Se me olvida. Bueno, aquí generalmente usamos teta, pero aquí generalmente al menos uso teta, pero este me parece que es sigma, no me acuerdo. Eso en ese caso, esta es la forma para calcular el ángulo del círculo. Bueno, para obtener el plano en el que se encuentra
el material, a medida que lo estamos aplicando el esfuerzo, se debería formar el siguiente plano de esfuerzos, donde los extremos corresponden a las coordenadas de los esfuerzos, con su respectivo esfuerzo cortante, y la inclinación de ese plano va a estar dada por 2 del ángulo de inclinación. Y se representa con esta ecuación. Esto, para que puedan calcularlo, para que puedan calcular el ángulo, hacen un arco tangente y lo dividen en 2, para que puedan calcularlo. Y el centro del círculo está dado por esta ecuación. Es el promedio de los esfuerzos. Da lo mismo que esfuerzos sean. Siempre van a obtener el centro del círculo. Vamos a ver este caso más simple. Considerar el estado tensional sigma sub, en el que sigma sub x es igual a 9 kilopascales, sigma sub i es 6 kilopascales y tau sub x es 2 kilopascales. Y hay que determinar la magnitud y dirección de los esfuerzos principales, o sea, sigma 1 y sigma 3. ¿Cómo podrían ustedes empezar al menos este ejercicio? ¿Cómo se le ocurriría partir? ¿Nadie? O sea, comenzar graficando esos puntos. Sí, sí. De hecho, aquí podemos ver que x es igual a 9,2, donde la coordenada x es el esfuerzo horizontal, coma 2, que es el esfuerzo constante, en positivo, en ese caso. Bueno, dependiendo del signo de cuál sea el esfuerzo cortante, ahí ustedes pueden determinar si es positivo o negativo. En este caso, si el esfuerzo cortante fuera negativo, aquí deberían poner 9, menos 2, x. Y la coordenada y es igual a sigma sub i, menos tau x. Entonces sería 6, menos 2. Bueno, a partir de eso, utilizando las técnicas del círculo de Moore y las ecuaciones del círculo de Moore, ¿cómo podrían calcular los esfuerzos máximos? Ya con ambas calculadas. Primero promediando para encontrar el centro, ¿no? Sí, exactamente. A ver aquí si tenía la herramienta para dibujar. Ah, no, esta es la herramienta para marcar. Ahí sí. Bueno, ¿y cuál era la fórmula para encontrar el centro del círculo? ¿Cómo se calculaba? Era P. ¿Alguien se acuerda o alguien la anotó? Estoy buscando el punto central. ¿Cuál sería el centro del círculo? O sea, este. Promedio de ambas coordenadas, ¿no? Exacto. Sería entonces 9 más... no, 9 más 6 no. Sería... 9 más 6 partido en 2. Y eso no lo tengo calculado. No sé si alguien me lo puede dar o ya lo tenga listo. 7,5, ¿no? 7,5, sí. 15. 7,5 kilopascales. Ese sería el centro. Ay, casi. 7,5 kilopascales. Ya con el centro calculado, ¿qué más nos faltaría? Nos faltaría calcular el radio. O sea, este segmento, todo este segmento de acá. ¿Cuánto valdría el radio círculo de Moore? Para poder modelar un círculo. Para poder modelar un círculo, ahí sí. Lo único que ustedes necesitan sería tener básicamente pueden tener con un centro y su radio ya pueden modelar un círculo. ¿Y cómo se calcularía el radio? Como un Pitágoras, ¿cierto? Es con un Pitágoras, pero ¿cuál? En todo caso. ¿Cuál es la ecuación para calcular el radio? Como el XX menos el Y partido en 2 al cuadrado. Ujú. Entonces un raíz.
Exacto. El mismo con la coordenada, ¿no? La segunda coordenada, la segunda del otro, partiendo al Exacto. cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 9 menos 6, 6. partido en 2, todo esto al cuadrado. Por si acaso sería entonces el sigma sub x menos el sigma sub y, partido en 2 al cuadrado, más tau sub x y al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado. Y esto daría como resultado final 3.61, si no me equivoco, kilopascales. Ahí tendría la forma de calcular el radio del círculo y su centro. Por ahora, ¿dudas de algún tipo? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Todos estos cálculos en todo caso van a estar en la diapositiva. Yo lo estoy haciendo a mano porque encuentro que es más explicativo y es más fácil para ustedes verlo que solamente mostrarlo. Así que por eso los voy haciendo aquí a la par. Aquí voy a borrar todo esto. Y aquí van a encontrar los cálculos en todo caso. Ahí tienen la forma para calcular el radio y aquí van a poder encontrar el centro. Entonces, ya con el radio y el centro calculado, ¿cómo podríamos calcular sigma sub 1 y sigma sub 3, que son los esfuerzos principales? Dejar en claro también en todo caso que sigma sub 1 es siempre mayor que sigma sub 3. ¿Cómo se le ocurriría calcularlo a los dos sigmas? Uno no era el radio más el centro y el otro la resta de eso. Exactamente. La ecuación para obtener los esfuerzos principales, sigma sub E, sigma sub P, es el centro más menos el radio. Entonces sería 7,5 para, en el caso de sigma sub 1, 7,5 más 3.61, que sería el radio. Y esto daría igual a 7,5 más 3.61, 11,11. 11,11 kilopascales. Y sigma sub 3 sería 7,5 menos 3.61. Y eso daría igual a 3.89. Ya viéndolo de ese sentido, no puede haber un sigma mayor que este, ni un sigma menor que este en su representación de los esfuerzos para el material. Superando ese límite, o sea, ambos límites va a existir, me parece que si se supera el esfuerzo mínimo, no, perdón, cuando se supera el esfuerzo máximo ya debería ocurrir cedencia del material, ya no debería existir. ¿Dudas por ahora de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Todo claro en ese sentido? Sí, Ok, vale. Esto en todo caso es como un recordatorio porque sí, esto ya lo deberían haber visto. No sé si tomaron ya resistencia de materiales con el profe Sergio, que es el que también, él es el que imparte el ramo. Ahora, aquí están los cálculos que hicimos. Y, nos faltaba una última cosa. Nos faltó calcular la orientación de los esfuerzos. Y eso se ve con el ángulo. ¿Y cómo se calculaba el ángulo? ¿Con qué ecuación? ¿Alguien se acuerda o alguien la tiene anotada? yo me acuerdo que en la mitad del ángulo que se forma en el círculo, ¿no? Ujú. Miren, acaba de recibir un correo del profe. Deberían haber recibido ya un correo del profe. Ya hay material de estudio, una guía de ejercicio subida a aula.
con una guía de problemas para el certamen 1. Si quieren, después de esto pueden verla, o bueno, si es que tienen tiempo en todo caso, si es que no tienen otras cosas que hacer. Pero ya debería estar lista. Se calcula con entonces la tangente del doble del ángulo de orientación de los esfuerzos. Y sería 2 tau xi sobre sigma sub x menos sigma sub y. Y si esto lo reemplazamos, sería 2 por 2 partido en 9 menos 6. Y esto, sáquenme de la duda, es 4 tercios, me parece. Sí, 4 tercios. O 1,33. Esto en todo caso es un valor adimensional, por si acaso. Y entonces nos quedaría que la tangente de 2 sigma es igual a 4 tercios. Aplicamos un arco tangente y nos quedaría que 2, se me olvida el nombre de esta variable, no me acuerdo. 2 por el ángulo de orientación sería el arco tangente de 4 tercios. Y eso es igual a... Ahí me confirman. 53.13 me parece. 53.13. Y pasamos al 2 y nos quedaría que la orientación sería igual a 26. 26, ¿cierto? ¿O no? 4 tercios dividido en 2. 26.56. Bueno, a mí me da 26.56. ¿Usted le da distinto? Que creo que la diapositiva es distinto. No sé por qué. Qué raro. La diapositiva da distinto. No me ha dado 26.56. O sea, la diapositiva da 13.87. Ah, porque te falta dividirlo en dos, parece. No, se está dividido en 2. 53, sí, 53.13 el valor del arco tangente de 4 tercios. Mm, Ya esto lo voy a ver en todo caso. Qué raro que Tal haya vez dado. está dividido en dos de más en la de Apo. Puede que sí. A ver. Porque es justo la mitad. La mitad de 26. Sí, 53.13 dividido en 2. Dividido en 2. Da 13.28. No sé por qué le da 13.87. Es raro. Bueno. Sí, yo creo que todo. No sé si estoy calculando yo mal, pero a mí al menos me da 26.56. No sé si ustedes pueden confirmar en ese caso el valor. Pero esta es la forma para calcular la orientación de los ángulos. O sea, la orientación del plano en donde están ocurriendo los esfuerzos. ¿Alguna duda por ahora de lo que estamos viendo? ¿O no? Ok, yo. Perfecto. Bueno, ya terminando con el tema del círculo de Moore. Voy a sacar al tiro la tabla, o si no me va a dar problemas. Y estos son conceptos que pueden ser aplicables a lo que venga usted en sus respectivos trabajos de IDEM, cuando ya estén todos listos. Lo principal es la cohesión, que eso es un parámetro que es bastante utilizado, sobre todo en simulaciones, porque la presencia de agua generalmente está en la minería. Por lo tanto, es un factor a considerar
la mayoría de los trabajos, y de hecho la mayoría de ellos, se basan en cómo se comporta un medio compuesto de muchos granos, si es que está humedecido o si hay mucha presencia de agua, y en ese caso se pueden predecir deslizamientos de ellos, de prevenir avalancha, y en ese caso. Por eso la cohesión es un parámetro, y es bueno definir lo que es la cohesión en sí, que es un parámetro que mide el grado de unión o atracción entre las partículas que forman un medio granular, dadas las fuerzas moleculares y películas de agua presentes en el medio. Entonces, cuando se humedece un medio granular, se forma una pequeña capa de agua que produce atracción con las otras partículas que también están rodeadas de esta misma capa de agua y que producen atracción entre ellas. Por eso también es que para el caso de las simulaciones de ustedes, si es que van a considerar la presencia o la cohesión del agua dentro de sus simulaciones, usted, como IDEM no simula fluidos, van a tener que modificar el factor de joules sobre metro cuadrado. Eso lo pueden definir las propiedades físicas de los materiales. Hay una sección en todo caso en la barra de herramientas donde pueden definirlo. Y eso va a simular, bueno, al ser joules sobre metro cuadrado, es tensión superficial, que es la capacidad de un medio para resistir una energía que se le está aplicando sin que la cantidad de energía que puede soportar un material, sin que para que un material se contraiga se comprima o se expanda. Se comporta en ese sentido como cohesión en ese caso. No sé si me expliqué, pero eso es lo que en principios básicos, tensión superficial, que es el valor que van a tener que ustedes modificar. Y también van a ver, para los casos que vaya a haber apilamiento de material granular, sobre todo si lo van a ver en correas transportadoras, o si van a experimentar con el coeficiente, con el apilamiento del material granular, es importante que tengan presente el concepto de ángulo de fricción, que es una propiedad de los medios granulares, y representa el ángulo que forman las pilas, o sea, las partículas del sistema, o sea, el ángulo que forma la pila cuando cuando se depositan granos sobre ella, eh, y el ángulo que se forma mientras están en reposo, con respecto al ángulo horizontal. Por eso, este ángulo representa el ángulo, aquí está el plano horizontal, y el ángulo de reposo sería ese ángulo que forma la pila cuando está en reposo. Estos valores de ángulo de reposo cambian si es que pues, existe cohesión de partículas. También cambia por el coeficiente de fricción que ustedes le pongan a las partículas, por el coeficiente de rodadura. Todas esas cosas van a depender del formamiento de las pilas, para que lo tengan claro, dependiendo de sus proyectos. ¿Alguna duda sobre estos dos conceptos? ¿No? Si tienen duda, hablen nomás en todo caso. No, mejor así, hablarlo por si alguien tiene otra duda, por si alguien tiene la misma duda para poder aclararlo al tiro. Em, Esto es más aplicado ya a mecánica de roca y bueno, también a geología estructural, de que todos los taludes tienen una resistencia al corte, tienen una resistencia a fallar máxima, en la que si se supera ese ángulo de fricción o en términos geoestructurales, si se supera el ángulo del talud máximo soportable, existirá un deslizamiento. Si se supera ese ángulo, existirá un derrumbe o una avalancha de material granular que puede ser muy perjudicial en grande escala y bueno, en la minería también está presente. Por eso el estudio de medios granulares, su propósito es tratar de predecir ese comportamiento. Es difícil predecirlo, pero se han
realizado grandes avances con respecto para poder hacer eso. Lo que se puede antes de eso es tratar de diseñar un modelo para evitar que suceda. Entonces, la resistencia al corte se refiere a la medida de resistencia interna que ofrece un medio granular a fallar y que se produzcan deslizamientos en planos a planos distintos. Por ejemplo, si esto fuera un banco y uno de los bancos de más arriba cede, todo ese material va a deslizar hasta quizás, dependiendo de la cantidad de material que esté aguantando un cierto ángulo de fricción, ese va a cubrir los bancos que están más abajo, provocando obviamente un retraso en la producción de la mina. Y depende de los parámetros propios de los materiales. Pueden ser las propiedades intrínsecas de los materiales, como que la resistencia a los esfuerzos, como lo vimos ahora, las propiedades mecánicas, como lo vimos la semana pasada, las propiedades de física de los materiales, que son el peso, no sé, me acuerdo que más vimos el porcentaje de volumen, todas esas cosas, porosidad, y la resistencia a la fricción, el contenido de humedad, todo eso. Ahí está, por ejemplo, presión de poro, entre muchos otros. Y aquí empezamos a ver el concepto que también tienen que haberlo visto, que es el criterio de falla de Moore-Coulomb. Esto es más aplicado a mecánica de rocas. ¿Lo habían visto antes, el concepto de criterio de falla de Moore-Coulomb? O también se repasa un poco, me parece que lo dan un repaso muy rápido en resistencia a materiales. ¿O no lo conocían? Sí, del ramo de mecánica. Es de mecánica. Bueno, el criterio de Moore-Coulomb postula que los materiales fallan por una cierta combinación crítica entre esfuerzo de corte y esfuerzo normal. Y se expresa con la siguiente ecuación, donde tau, que es el esfuerzo de corte, es igual a C más sigma por la tangente del ángulo de fricción. En donde... ¿cómo era esto? En donde ese cierto ángulo de inclinación, bueno, aquí el ángulo crítico, el ángulo de plano de falla, que también es parte del criterio Moore-Coulomb, es el ángulo en donde existirá falla del material, considerando ciertos esfuerzos principales, como en el caso de sigma sub 1 y sigma sub 3, el ángulo de falla ocurrirá cuando 45, y es igual a 45 más el ángulo que vimos previamente, que es el ángulo de fricción, sobre 2. Se calcula con las siguientes ecuaciones. Y aquí vamos a ver un ejemplo para aplicar los contenidos que estamos viendo. Un material cuyas propiedades son que C es igual a 2,5 kilopascales, el ángulo de fricción es igual a 40, y desliza cuando está sometido a un esfuerzo cortante de 8 kilopascales sobre el plano de deslizamiento. Nos pide determinar el esfuerzo normal al plano y los esfuerzos principales. ¿Cómo partirían ustedes? Aquí está la ecuación en todo caso, como tip. ¿Cómo se le ocurriría partir? Si nos piden el esfuerzo normal al plano de corte, los esfuerzos principales, o sea, sigma sub 1 y sigma sub 3. El esfuerzo normal al plano, en todo caso, cuando se forma un plano de falla en un material, sería ese esfuerzo, el esfuerzo que es perpendicular al plano de falla. Bueno, en este caso, para calcular eso, tendríamos que despejar este sigma, que es el sigma, de esfuerzo normal al plano. Si lo despejamos, quedaría sigma es igual a tau menos C
sobre la tangente del ángulo de fricción. Entonces, con estos datos, ya es más fácil calcularlo. Sería 8 menos 2,5 kilopascales sobre la tangente de 40 grados. Y eso da un valor de, aquí me pueden ayudar a calcularlo en todo caso, por si me equivoco, igual lo voy a calcular igual. 2,5 sobre la tangente de 5 sobre la tangente. Al menos a mí me da 6,55. No sé si les da a usted algo distinto. Sería 6,55 kilopascales. ¿Le da igual? ¿O no? Bueno, mí sí. ya, perfecto. Ese sería el cálculo del esfuerzo normal. Y ahí le da 6,55, perfecto. Bueno, esta es una representación gráfica del ejemplo que estábamos viendo, donde, a ver, voy a poner el mouse, donde el 2,5, ese es el esfuerzo que nosotros estábamos viendo, el esfuerzo este esfuerzo C, 2,5, y está representada por ese plano que sería tangente al círculo, a la mitad, a una de las mitades del círculo de Moore, a la parte superior del círculo de Moore. Y el sigma normal estaría ubicado aquí, 6,5, donde es la coordenada donde toca la tangente del plano de fricción. Y el tau sería 8. Y aquí estaría calculado. Y para calcular el ángulo crítico en este caso sería, y el ángulo donde ocurre el plano de falla basándonos en este criterio, se calcula con 2 por θ sub CR. Que ese, como lo habíamos visto, se calcula ¿cómo? ¿Con qué ecuación? ¿Cómo calcularían ese ángulo de orientación del plano normal de la falla? No sé si se acuerdan o alguien lo tiene anotado. ¿Cómo se calcula entonces θ sub CR? Bueno, θ sub CR era igual a 45 grados más el ángulo de fricción sobre 2. Entonces, sáqueme una duda porque creo que no lo tenía anotado. El ángulo de fricción en este caso era, me parece... Ahí está. ...40. Ahí está. Entonces, θ sub CR sería 45 grados más 40 sobre 2. Y eso sería igual, si lo hice mal, a 65 grados. Ese sería el ángulo de orientación del plano, o sea, θ sub CR. La orientación del plano de corte, y ahí tenemos el esfuerzo normal y la orientación de dicho plano. ¿Por qué en todo caso es 45? No sé si ustedes alcanzaron a hacer en resistencia a materiales el ensayo de compresión aplicado a una probeta. ¿Alcanzaron a hacerlo? Porque esa es una forma para explicar por qué se forma ese ángulo de 45. No sé si pasamos en ramo toda la materia sobre eso, del ensayo y todo. ¿Pero alcanzaron a hacerlo el ensayo? Como en laboratorio. En laboratorio, porque se puede hacer en laboratorio. Yo lo hice porque me lo eché, pero la última Ya. vez que lo di, no. Ya, ok. Bueno, cuando ustedes hacen un ensayo de una probeta, eso lo pueden buscar, ensayo de compresión uniaxial, y se comprime desde el sigma
y hasta el sigma sería el sigma en ese caso, sigma horizontal, sigma vertical, y cuando se aplica una suficiente cantidad de esfuerzo a una probeta de material, que puede ser de cualquier tipo, principalmente de roca, para medir su resistencia a la a la compresión, y cuando llega al máximo esfuerzo, se forma un plano de corte. O sea, y generalmente en las probetas, el plano de falla está orientado a 45 grados de la probeta. Generalmente se parte así. Hay veces que por propiedades externas del material, por ejemplo, el grado de porosidad del material y el índice de poros del material, hace que en ciertos casos el ensayo de compresión, la probeta explote en todas direcciones. Pero si el material está bien conformado y está bien comprimido también, y si está bien también está bien cortada la probeta, entonces el plano de falla se forma en ese caso. Y ahí es donde y aquí es donde nosotros vemos los cálculos de el ángulo el ángulo de falla y el ángulo normal al plano de corte. Eso es básicamente la explicación de por qué se aplica el criterio de Moore-Coulomb. ¿Dudas? Aquí está el cálculo de el plano. ¿O no? ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Ujú. Bueno, a partir de estos datos, el criterio de Moore-Coulomb también ofrece la facilidad de... Voy a borrar esto. A ver, ¿dónde está la coma? Con esos datos también el criterio de Moore-Coulomb ofrece la posibilidad de poder calcular derechamente el círculo de Moore en el que se encuentra el material. Las propiedades del círculo que tiene el material. En este caso podemos calcular directamente el R. Esto, por intuición, es fácil calcularlo. Y yo creo que, ¿cómo podrían calcular ustedes entonces el radio del círculo de Moore-Coulomb con los datos que ustedes pueden ver en la pantalla? Esta es otra manera para hacer el círculo de Moore, en todo caso. Para que tengan dos formas de hacerlo. ¿Cómo lo harían? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre? Bueno, como el ángulo del plano de corte es 65 grados, esto sería igual a 130 grados. Entonces, por eso, no me acuerdo si era el nombre, eso era de geometría. Este sería el ángulo suplementario complementario, pero es el ángulo necesario para completar 180 grados. No me acuerdo cuál era el nombre, pero 50 sería el ángulo para calcular el ángulo necesario para completar los 180 grados. Y utilizando trigonometría, fácil, podrían calcular en ese caso el radio. Utilizando entonces el seno de 50 grados, que sería igual al cateto opuesto, que sería 8, sobre el radio. Pueden así calcular el radio del círculo de Moore. Entonces, despejando el radio, quedaría 8 sobre seno de 50 grados. Y eso sería igual a, voy a ver, 8 sobre el seno de 50. Sobre el seno de 50. Sería igual a 10.44. Ese sería el radio del círculo de Moore.
Bueno, ahí está calculado en todo caso. Y con los mismos, también estaríamos capacitados para calcular el centro del círculo de Moore. Y ahí estaría formado completamente. Y ese, ¿cómo lo podrían calcular también? Ese también sale por si acaso, también sale por trigonometría. En el coseno, ¿no? Lo despejamos. Exacto. Ahí voy a borrar todo mejor acá. Disculpa, ¿ese 50 era dato? ¿O de dónde salió? No me acuerdo. No es dato, Ay, pero lo puedes calcular. Acuérdate que nosotros calculamos con los datos porque nosotros sabíamos que el ángulo de fricción era 40. Puedes calcular el sigma sub su R, o sub CR. Entonces, esto multiplicado por 2 sería 130, y ahí para completar los 180 te da 50 grados. De ahí sale los 50. Bueno, como dijeron, con el coseno, el centro sería igual a 6.55 más el radio por el coseno de 50 grados. De esa forma, ustedes pueden calcular el centro del círculo. Y eso, sabiendo que R es igual a 10.44, da un valor final de 13.26. Ese sería el centro y el radio del círculo. Y bueno, con el radio y el centro calculado, es fácil de calcular entonces los sigma 1 y el sigma 3. Entonces, el sigma 1 siempre es el esfuerzo máximo, entonces sería 13.26 más 10.44. 10.44. Se da igual a 23.7 kilopascales. Y el sigma sub 3 sería el centro menos el radio. Entonces sería 2,82 kilopascales. De esa forma, con los datos previos podemos calcular el plano de falla, el esfuerzo normal, el centro, los radios y los esfuerzos principales de el material. ¿Dudas de esto? ¿Alguien? No sé si estoy en la hora. Ah, no, sí estoy en la hora. Empezaba a las 2:30, sí. Bueno, esa sería la ayudantía en todo caso de hoy, chiquillos. De todas formas, si les quedan dudas con respecto a IDEM, consúltenos a mí, al profe o a los ayudantes, a los demás, para que no tengan problemas y que puedan empezar ya en sus proyectos a simular lo antes posible. A pesar de no tener repito, a pesar de no tener la licencia, traten de hacer de hacer lo posible ya. Ya sea pirata o lo que sea, pero tratad de hacer algo. El tiempo es un factor muy importante a la hora de hacer estos proyectos, así que es importante que lo empiecen a hacer al tiro. Bueno, no sé si tienen más consultas, entonces lo dejamos hasta acá. Gracias a los que están por haber venido y nos veríamos la próxima semana, en ese caso. Perfecto, gracias Simón, que estés súper. Nos vemos. Igual, Gracias. Chao. muchas gracias, que Chao. estés bien. chao.